Buenos días, María Lisset, y Gracias. buenos días a todos los compañeros. Buenos días, Denis. Un gran saludo para nuestro amigo Aurelio, que nos apoya en este Zoom. Y un saludo para cada uno de ustedes que han perseverado y han llegado ya a esta parte final del curso. Me da mucho gusto saludarles. Por ahí quería simplemente un saludito rápido al grupo de la parroquia de San Francisco, que los veo como reunidos, me pareció. Si pueden abrir la cámara y darnos un saludo. Eso, hola. ¿Quiénes están ahí? Alguien que nos hable. Buenos días. Hola, Pati bien, buenos días. buenos Lorena días. Villalobos. Nora David. José Cuello. Dani Rojas. Se cambiaron las mosqueteras hoy. Están cuatro hoy. Cinco. ¿Hay Sí, alguien ya más? dejamos sacar acá. No se ve, no se ve. Ah, Que se pare, que se haga detrás de María. Bueno, ahí. Eso, ahora sí, hola. Ay, qué bueno tenerlos. Ya se van a integrar el resto del equipo. Qué chévere, qué bueno. Me parece que está muy bien que se puedan reunir y puedan conversar la clase de hoy, en la que vamos a llegar al objetivo final que pretendíamos, ¿no? Elaborar el proyecto participativo. Pero yo creo que ya sabemos diferenciar que no es lo mismo que hacer una programación de actividades. Es mucho más profundo lo que hemos trabajado en miras a tener una acción transformadora. Entonces, creo que es importante que ya sepamos diferenciar el hacer simplemente una programación de actividades a elaborar un proyecto pastoral que sea de carácter transformador. Entonces, sin más, mientras se nos unen los demás compañeros, hoy tenemos bastante material, bastantes temas que conversar. Entonces, pues vamos a empezar ya mismo con la explicación. Muy bien, entonces vamos a proyectarlo. Ahí ya se ve, Lisette. Sí, muy bien. Entonces, hoy tenemos la clase número 9, 15 de julio del 2023, elaboración de proyectos participativos. Y entonces empezamos con una frase de Pagola. Lisette, por favor, apóyame allí. Antes de elaborar proyectos de evangelización pensados hasta los últimos detalles, necesitamos transformar nuestra mirada, nuestra actitud y nuestra relación con el mundo de hoy. Necesitamos parecernos más a Jesús. Solo Jesús puede darle a la iglesia un rostro nuevo. Muy bien. Observemos bien esa frase, que de nuevo es una invitación durante todo este proceso a la conversión. Sin eso, pues podemos ser muy listos o listas, muy inteligentes, elaborar nuestros proyectos, pero no va a pasar nada si realmente nuestra vida no se transforma en ese encuentro con Jesús, en ese ser cada vez más discípulos, discípulas del Señor, lo más fieles posibles, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras falta de perseverancia, seguir en ese camino de conversión. Y eso garantizará que lo que hagamos, sea una acción grande o pequeña, tenga ese carácter transformador, ¿cierto? Desde la mirada de nuestro Señor Jesús. Entonces, esto para recordar que lo que estamos haciendo no es un ejercicio técnico, sino que implica la vida, implica nuestro camino como discípulos, implica nuestro crecimiento humano, nuestro crecimiento integral y la conversión. Bueno, una vez hacemos de nuevo es reiterar esa invitación, entonces recordemos que el proceso que hemos seguido nos ha llevado por una etapa perceptiva, una etapa analítica y ahora estamos en la etapa de planeación, donde ya elaboramos, hicimos el ejercicio de las líneas de acción y también ahora vamos a abordar el proyecto participativo.
este ha sido el esquema pues, que siempre hemos explicado. Pero hoy, a propósito de los trabajos de la línea de acción, queríamos hacer unas claridades. Queríamos hacer unas acotaciones que nos parecen importantes porque parece que no se ha entendido en algunos de ustedes y es bueno hacer este repaso del proceso que hemos seguido. Hay un hilo conductor, si vemos en la lógica de nuestro proceso. Y algunos de ustedes al llegar a la línea de acción han roto ese hilo. Y entonces quiero que caigan en la cuenta de eso. Porque cada paso se apoya en el anterior. Cada clase se apoya en la anterior. Entonces recordemos, en la etapa perceptiva hicimos un análisis de la acción pastoral. Con el mundo vital, con el ejercicio de la rejilla de necesidades, los gritos, los satisfactores, todo eso que analizamos allí, la red de relaciones y al final elaboramos un problema pastoral, ¿cierto? Ahí está el problema pastoral, donde ahí ya definíamos cuál era un problema importante que detectábamos en nuestra pastoral, cada uno de ustedes. Eso no se puede olvidar, no se puede quedar allá atrás, sino esto va a tener una continuidad. Por eso hablo de un hilo conductor. Después en la etapa analítica, donde tenemos los fundamentos, pues tuvimos esa clase precisamente de repasar un poquito y plantear las líneas teológicas pastorales del Papa Francisco, algo muy actual, para al final también en esa reflexión llegar a determinar unos principios y unos criterios que nos sirvan de faro y que nos sirvan de columna para cualquier plan que hagamos en una parroquia y cualquier proyecto pastoral que hagamos en los grupos. Muy bien, entonces ahí vamos siguiendo la secuencia del proceso que hemos seguido. Ahora, aparece un puente. Hay un puente que nos ayuda a integrar todo, a unir esos hilos. Y ese puente es el desafío. El desafío, recordemos, incluye el problema pastoral e incluye los principios y criterios. Cuando decimos, si continuamos con la falta de compromiso en la parroquia, eso fue un problema que se detectó en la etapa perceptiva. Y decimos, no será posible construir una iglesia sinodal. Eso es un principio. Porque, y damos una razón, que es un criterio. La acción pastoral debe promover la participación. Eso es un criterio. ¿De dónde sacamos ese desafío? Pues no nos lo inventamos, sino del material anterior, del problema, de los principios, de los criterios, y ahí elaboramos un desafío que nos sirve de puente para entrar a la etapa de planeación. Y en la etapa de planeación, que ya es una etapa más operativa, nosotros elaboramos las líneas de acción. Pero las líneas de acción no son otra cosa que una respuesta a ese desafío. ¿Qué pasó? Que alguno de ustedes primero en el cuadrito de la línea colocó un desafío que no tenía nada que ver con el problema y con el desafío anterior, o sea, se inventó otra cosa nueva. Entonces ahí están cortando el hilo conductor, se están olvidando del proceso. Allí en el cuadrito de las líneas había que colocar el desafío que se hizo en la clase anterior. Y al colocarlo estamos integrando la etapa perceptiva y la etapa analítica, ese puente. La línea de acción se elabora a partir de la corriente, que es de responder a ese desafío. La línea de acción es una respuesta a ese desafío. Y como es un desafío, es algo grande, pues hay que plantear una línea, una propuesta grande. ¿Listo? Entonces, ahora, para no perder el hilo conductor, la línea de acción, que dentro de ella vamos a tener algunas ideas que ustedes pueden proponer, pero también se pueden apoyar en los mismos principios y criterios para elaborar la línea. Tienen ese respaldo. Eso se hizo para tenerlo como respaldo. Cuando les decíamos en la línea, coloquen la utopía, y ustedes se ponían a inventar utopías. Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Inclusive plantean cosas que ni siquiera eran utopías. No, allí tenemos el documento de principios y criterios. Busquen un principio, selecciónenlo, el que mejor exprese lo que querían decir en su línea y colóquenlo.
Entonces el mensaje es que todo este proceso de planificación participativa tiene un hilo conductor, vamos haciendo como un tejido, así como los tejidos tan bonitos hay en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, todas nuestras artesanías tienen eso. Cada hilo va unido al anterior y ahí se va tejiendo, entonces nosotros no podemos hacer esos cortes, ¿cierto? Y empezar a inventarnos algo en el camino, dándole la espalda a todo el proceso anterior. Claro, si yo no he entregado los trabajos, si no he asistido a las clases, si he tenido esos vacíos, pues obviamente eso también rompe el proceso y después me pierdo. Hoy tenemos la esperanza de que hayan hecho las líneas de acción. Nosotros no sabemos porque en el caso de mi grupo solamente 13 personas lo entregaron. Entonces no tenemos ni idea si los demás lo hicieron o no lo hicieron. Esperemos que sí, porque si no van a estar muy perdidos justamente en esta clase de hoy. Porque de ahí, de la línea de acción, entonces, como todo va unido, la línea de acción nos dará base para poder elaborar el proyecto participativo. Muy bien. Una vez haciendo estas aclaraciones y haciendo estas reafirmaciones para que ustedes lo tengan muy presente, nosotros ahora queremos ayudarles a entender en la etapa de planeación es donde se elabora el plan. Si estamos hablando de parroquias, entonces el plan parroquial, el plan pastoral de la parroquia. En ese plan se marca la perspectiva a largo plazo. Generalmente los planes van entre 3 a 5 años. Cuando una parroquia hace el esfuerzo de elaborar un plan, como ya algunas parroquias de ustedes de la provincia franciscana lo han hecho, hacen el esfuerzo 6 meses, un año elaborando el plan, ya no lo tienen que volver a hacer, porque eso queda planteado para 5 años. Lo que tienen que estar haciendo es evaluarlo, irlo revisando, ir haciendo seguimiento, irlo ejecutando, lo más importante, irlo llevando a la práctica. Pero ya no tienen que volver a hacer todo un plan. Es suficiente con que lo hagan una vez y ya se ahorran 5 años de trabajo, porque ya saben para dónde van. Ese plan nos da la orientación del proceso en grandes temas comunes. Lo que le da la estructura al plan son las líneas de acción. O sea, así como lo mostramos hace 8 días en el plan del Vicariato de Perú, del Amazonas, Puerto Maldonado, ese plan tenía un grupo de 10, 11 líneas. Esas líneas son las que le dan la estructura al plan, en unos temas comunes. Y el objetivo general es el que también determina o el que busca alcanzar ese plan. O sea, es como ordenar la cabeza. Es la cabeza que se ordena y el corazón para tomar un rumbo claro como parroquia, como comunidad. Entonces, en esta planeación, en nuestra planificación participativa, hay 3 niveles. El plan, que es el más grande en una parroquia, que incluye todo lo que sucede en una parroquia a nivel pastoral, busca conseguir un objetivo general y ese objetivo tiene una perspectiva a largo plazo. Largo plazo, ya dijimos, son 3 a 5 años. Incluso hay planes arquidiocesanos que le apuntan a 10 años. Los programas son otro nivel. Son como las piernas que ponen a caminar ese plan. Y se proponen los programas unos objetivos operacionales. Nos marcan el camino al mediano plazo. Generalmente los programas se plantean a 3 años, 2 años. Y los proyectos, que es el tema que estamos trabajando hoy, tienen unos objetivos específicos y marcan la ruta de corto plazo, a 1 año. O sea, lo que vamos a pensar hoy es proyectos a 1 año. Entonces, ahora mi compañero Denis va a desarrollar la explicación concreta, después de este contexto que yo les acabo de dar, en algo que él tiene muchísima experiencia y es en el acompañamiento de proyectos pastorales. Desde la pastoral juvenil lo viene haciendo hace más de 20 años y esa sabiduría y esa experiencia es la que nos va a compartir a continuación. Denis, tienes la palabra. Gracias, Miguel, y dándole continuidad a eso que tú nos hacías de retrospectiva y nos enmarcabas en un marco general y que muy bien nos ha situado y nos ha ubicado esta misma lógica de la planificación que va a venir de lo general a lo particular.
y tú bien ya explicabas cómo desde un plan global a un programa y luego el proyecto. El proyecto entonces es lo más operativo, es lo que hace que camine, es lo que concreta todos esos mismos objetivos globales o todos esos mismos objetivos de proyectos, de programas que vamos definiendo. Entonces, con esa introducción que tú decías, nos permite entonces que profundicemos un poco en la definición del proyecto. Y muchos hablamos de proyecto, comentamos el proyecto por aquí, el proyecto allá, pero vale la pena en este momento entonces preguntarnos, ¿qué es un proyecto? Y un proyecto no es otra cosa que una unidad de acción. Y en esa unidad de acción más específica, más detallada, permite entonces que se hagan algunos cambios muy efectivos, pues, o hacer cambios efectivos o plasmar los mismos ideales que se va teniendo dentro de esa perspectiva más amplia. Entonces, los proyectos en la disposición detallada, ¿sí? Vea que el proyecto, esa acción, usted la detalla en objetivos, en etapas, en metas y en actividades. Sí, el proyecto, repito, tiene sus grandes objetivos generales que le van a apuntar, en este caso, al programa o a la línea de acción, y va a responder esto a su vez a lo global, y ese proyecto entonces usted va a definir actividades específicas, pero esas actividades van a responder a etapas y esas etapas van a ir teniendo también algunas grandes metas al igual que las mismas actividades. Acá es importante definir, aunque Miguel más adelante lo va a explicar, no es como llenar de tareas, sí, sino definir esas actividades desde una perspectiva más lógica y que respondan a un quehacer más organizado y planificado. Porque si solo tiramos actividades, entonces es activismo, pero no está respondiendo ni está amarrado a nada. Los que acompañamos esos procesos, entonces tenemos la obligación o el papel de ayudar a que nuestras comunidades, en primera instancia, identifiquen cuál es la problemática, como ustedes lo han venido haciendo desde una perspectiva de análisis muy personal, pero cuando ya lo hagan en la parroquia, de manera comunitaria, identificar y al mismo tiempo cómo van a resolver esos problemas que se van encontrando en el contexto. Entonces es un papel que tienen ustedes de acompañar en esa búsqueda y esas mismas necesidades que van a tener en su perspectiva pastoral o en su acción pastoral muy específica. Entonces el proyecto es una toma de conciencia, ¿sí? Es una toma de conciencia de una determinada situación. Y esa toma de conciencia entonces lo lleva a la actuación, lo vuelve a usted sujeto, ¿sí? Que tiene capacidad de analizar y de llevar a la acción para movilizarse y organizarse y poner en marcha todas esas mismas acciones que usted va realizando. ¿Cuáles son los objetivos de un proyecto? ¿Sí? ¿Qué objetivo? ¿Qué busca? Hemos identificado como tres grandes líneas de objetivos que están ahí. Todo un proyecto, en primera instancia, lo que busca es integrar la fuerza, ¿sí? No hacer actividades descontextualizadas, sino integrar todos esos recursos materiales, todos esos recursos de capital humano, todos esos recursos simbólicos que van teniendo, toda esa fuerza se integran y responden a un objetivo de tipo mediano. Y luego, lo más importante y que nosotros nos interesa como pastoralistas es que los proyectos se inspiran a vivir y al actuar del grupo. El proyecto entonces se convierte como en la razón o en el motivante mismo del grupo y lo va a llevar entonces a que aprendan o aprendamos juntos a vivir al estilo de Jesús. Es una forma ordenada de inspiración y de construcción del reino. Y en tercera instancia, aparte de integrar y aparte de inspirar a vivir como Cristo Jesús, el proyecto, ¿sí?, trae consigo a que genera capacidades de compromiso y se vuelve eficaz cuando cada comunidad, cada persona
desarrollamos algunos niveles de compromiso. A caminar juntos aprendemos en ese compromiso. Entonces el proyecto no solo es mío, sino es de todos, y eso va generando algunos niveles de compromiso muy específicos. ¿Qué condiciones debe satisfacer como un medio de trabajo pastoral? El proyecto es un medio de trabajo pastoral. También debe al menos responder o satisfacer a 3 condiciones. Número 1, la participación activa de todos los involucrados como proceso sistémico, continuo, gradual, dinámico. Entonces el proyecto va generando o debe generar esa participación activa. En segundo lugar, otra condición como medio de trabajo, ver que el proyecto es un medio de trabajo, se debe conocer muy bien el medio. Y vean que nosotros hemos venido desde la perspectiva analizando la realidad, el contexto donde se va a actuar con el proyecto. Y luego analiza los problemas fundamentales, identifica sus posibles causas, cómo va a evolucionar, qué es lo que nos está generando, planteamos, problematizamos para que el proyecto tenga esas condiciones como medio de trabajo. El proyecto no puede ser como una respuesta desarticulada del contexto y de la relación que debe tener con los demás miembros del grupo. Debe responder a esas acciones pastorales. Luego, desde esa perspectiva, ¿sí? Cuando ya tengo la información, entonces ya entramos al diseño. Se diseña. ¿Y cómo se diseña? Con las personas. Y se buscan acciones transformadoras para irlas ejecutando. Entonces el proyecto nos permite a que no repitamos más de lo mismo. Porque a veces en las acciones pastorales, que todos los años hacemos esto y hay que volverlo a hacer. Pero eso no está respondiendo a la realidad concreta misma. Todos los años tenemos un festival, todos los años tenemos una prédica, pero está respondiendo a la realidad. Entonces, esa información nos va a permitir diseñar de acuerdo al contexto mismo que tenemos. Y lo que vayamos haciendo, tenemos que irlo evaluando, esas experiencias, esos resultados que vamos teniendo. Y con la misma comunidad vamos haciendo los ajustes. Porque vea, en pastoral nosotros volvemos a la repetición de la repetición y en muy pocos casos nos sentamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muy poco reflexionamos. ¿Cuánto ayuda eso? El esfuerzo que estoy haciendo está transformando y por eso el proyecto debe tener elementos claros que lleven a la evaluación. Y con esa información también, entonces lo que pretendemos es comunicar el evangelio. El proyecto ese es el centro, comunicar el evangelio, impulsar un encuentro autóctono, auténtico con la persona más importante que es Cristo Jesús y aprender a vivir desde la autenticidad de la comunidad cristiana misma, ¿sí? Entonces se deben considerar esos elementos. Para iluminar eso que estamos comentando, Wagner nos da un pensamiento interesantísimo. De poco sirve reforzar las instituciones o imaginar nuevos proyectos si falta en la vida de los creyentes una experiencia viva de Dios. Interesante, ¿verdad? Sí, nuestros proyectos, nuestra accionar, lo que deben impulsar es la experiencia viva de Dios. Podemos planificar, podemos hacer lo otro, pero si no hay procesos de conversión, entonces podemos hacer muchas cosas y no van a tener ningún sentido, ¿sí? Entonces lo que podemos buscar con nuestros proyectos es potenciar esa experiencia viva de Dios con la gente que estamos trabajando. Luego, por una parte, es muy importante estar muy consciente que para que esta acción de proyecto sea procesada, debe implicar que hagamos de la comunidad un sujeto de la pastoral, un sujeto, no objeto. Cuando hablamos de sujeto, nos estamos refiriendo cuando se tiene y se toma la conciencia de la actuación, de la reflexión, del análisis que me moviliza a la acción. Pero si yo solo tengo gente que me escucha, que me obedece,
y que no integra, entonces no estamos generando sujeto pastoral. Y nuestra aspiración debe ser que debemos construir sujetos pastorales. Y por otro lado, para que la comunidad sea sujeto, debemos tener en cuenta que se debe responder a la realidad y a la situación específica de las personas con que nosotros estamos evangelizando. Y a diario y en el constante hacer pastoral debemos ir tratando de interrogarnos. Por eso los proyectos responden a corto plazo, 1 año máximo, porque van respondiendo y van analizando esa realidad específica. En otras, luego, eso que estoy diciendo, con esta cita del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, en el numeral 120, que nos dice, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y en el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esto es volver sujeto a la comunidad, ¿sí? Y debemos procurar que nuestra gente se vea como agente evangelizador, aunque no esté en condiciones como ustedes de liderazgo, que moderan, articulan, pero ya se convierte en un agente evangelizador. En síntesis, Miguel habría con una imagen como esta a nivel de plan y esta es a nivel de proyecto. La vista es más corta, es una ruta de corto plazo, de 1 año. Y el proyecto también tiene una vista más pequeña porque orienta acciones más concretas y objetivos específicos muy detallados, ¿sí? Porque nos va a llevar entonces a la acción más específica. Y ahí en el proyecto, como ya dije, entonces va a tener actividades y esas actividades van a tener algunas etapas muy específicas. Perfecto, Denis. Muchas gracias por esta presentación de la parte del significado, lo que significa un proyecto pastoral. Estamos hablando de proyectos pastorales y el sentido de fe que tiene. Todos nuestros instrumentos, que es bueno aclararlo, si ustedes se hacen conscientes, hemos venido explicando el significado y el sentido de fe de cada paso que se va dando en el proceso. Sí, los proyectos vienen entonces a ser las manos, ¿cierto? El plan es la cabeza, donde se ordena la cabeza y se proyecta la parroquia a 5 años, y el proyecto ya es ponernos manos a la obra, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer este año? Y eso es lo que vamos a tratar de elaborar hoy, hacer ese ejercicio hoy, ¿no? ¿Cómo se elabora un proyecto participativo? La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Y esa es la invitación y la esperanza que tenemos. Que esto no se quede en una intención, ¿cierto? Ah, estuvo muy interesante el curso, ay, mire cómo hablan de bonito, nos quedó material y no pasa nada. Y la acción no se lleva nada de esto a la acción. Llévenlo a la acción. Ojalá ya lo estén llevando a la acción. No hay que esperar a que acabe el curso, sino hay muchos aprendizajes que ya se pueden aplicar, tanto para la vida como para el trabajo pastoral. Entonces, esa es la invitación, ¿no? No quedarnos en buenas intenciones, sino llevarlo a la acción. Bueno, entonces ahora nuestra compañera Lisette, que tiene también toda una experiencia bien amplia sobre el desarrollo del proyecto, vamos a entrar a la parte ya de los pasos que vamos a seguir, el proceso que sigue el desarrollo del proyecto. Lisette. Gracias, Miguel. Bueno, en la elaboración del proyecto nosotros debemos empezar por algo muy importante. El proyecto tiene digamos que tres etapas. El principio, ¿cierto? Que es el punto de partida, aquellos pasos para desarrollarlo y a ese punto de llegada que queremos alcanzar. En el primer paso, que es el principio, ese punto de partida, nosotros encontramos la situación previa. ¿Qué es la situación previa? Son las circunstancias, hechos, recursos, apoyos o bloqueos de los cuales se parte. Es cuando nosotros
miramos en ese enunciado del proyecto de dónde estoy empezando. Debemos tener presente siempre que nunca nosotros empezamos de cero. Cuando nosotros decimos, bueno, empecemos borrón y cuenta nueva, empecemos de cero. No, mentiras. Eso son mentiras. ¿Por qué? Porque detrás nuestro ha venido gente, o viene gente que ha venido trabajando en ciertas cosas, o existen personas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestro proyecto. Entonces aquí, en esta situación previa, nosotros lo que encontramos es eso, que tenemos a favor, que es aquello que puede bloquear nuestro proceso en el proyecto, que es aquello que puede favorecerme, si tengo los recursos adecuados, qué me falta, quién me apoya, cuáles son las circunstancias del momento. Esa es la situación previa. En las etapas, ya en la segunda parte, miramos los pasos que hay que dar para llegar de la situación previa, de esa mini evaluación que hicimos o revisión que hicimos de la base de nuestro proyecto, cuáles y qué, digamos, qué pasos hay que dar para poder llegar a la meta. Se pueden marcar muchas etapas, muchísimas. Podemos decir, necesitamos primero esto, segundo, tercero, y bueno, si empezamos a hacer cuentas, entonces encontramos 10, 15, 20 actividades, ¿cierto? Por eso nosotros le llamamos pasos, porque lo que queremos es marcar 3 o 5 bien importantes que nos indiquen procesos. 5 pasos o momentos importantes que nos muestren las diferentes etapas, como dice allí en la segunda parte, de ese proyecto. Y al final, entonces, nosotros, para poder terminar ese proyecto, hacemos los objetivos. Tal vez decimos, ay, qué raro, porque si los objetivos es lo primero que hacemos de un proyecto. Bueno, la planificación participativa lo hacemos al final. ¿Por qué? Porque para nosotros los objetivos específicos son como hechos finales cumplidos que producen cambios. Entonces, cuando nosotros ya hemos elaborado todo ese proyecto y hemos encontrado los pasos adecuados que nos indican procesos, sabemos qué tenemos, qué no, qué debemos hacer, entonces nosotros vamos a tener claro cuáles son esos cambios que vamos a lograr con el fin de ese objetivo. Y es donde surgen esos objetivos específicos que son hechos finales cumplidos. Ya más adelante entonces vamos a dar un ejemplo para que ustedes entiendan qué es ese hecho final cumplido. Y aquí están los pasos. ¿Qué vamos a hacer primero? Como ya Miguel lo decía al comienzo y Denis cuando hablaban del proyecto, todo nuestro proceso en el curso ha sido un hilo conductor. Por eso, basándonos en todo esto que hemos hecho, vamos a seleccionar un proyecto. Vamos a seleccionarlo teniendo en cuenta que realmente va a lograr un cambio, que va a transformar, ¿cierto? Que va a ser una acción transformadora en nuestra comunidad y para nosotros como agentes, dependiendo cuál es el propósito. Luego vamos a seleccionar esa situación previa, vamos a definir cómo estamos. La situación previa pues, puede indicarnos en un comienzo si efectivamente el proyecto se puede hacer o no, porque pues, tenemos muchas cosas en contra y nada a favor. Pues, vamos a decir, no, pero tenemos otra manera de desarrollar esto o qué otro proyecto podemos elaborar. Luego hacemos el enunciado del proyecto, que es donde nosotros vamos a empezar a describir qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto. Y finalmente, entonces, hacemos los objetivos específicos, que son aquellos hechos finales cumplidos que nos indican cambios al final del proceso. Perfecto, Lisette. Muy clara la explicación. Si se fijan, estos son los pasos que encuentran en el instrumento. Ya la selección del proyecto de alguna manera está hecha porque ese primer paso, porque es el desafío y es la línea de acción que ustedes elaboraron. Cuando hablamos de selección de un proyecto, ya en un plan de una parroquia es que de las 10 líneas que tiene la parroquia, este año vamos a priorizar o vamos a seleccionar una o dos y sobre ella el grupo que está planeando va a trabajar. El siguiente año puede trabajar otra línea y así, como tiene 5 años el plan para desarrollarse. Entonces ahí es donde va la selección del proyecto. Vamos a ver entonces en detalle estos pasos.
En la selección del proyecto es importante tener en cuenta que ese proyecto despierte mística y motivación. O sea, que cuando lo propongamos a nuestros destinatarios, pues efectivamente sea algo que les motive, que les llame la atención. Si estamos trabajando con jóvenes y les proponemos, bueno, nuestro proyecto es rezar el rosario. Bueno, rezar el rosario es muy importante, es bonito, pero habría que ver hasta dónde logras entusiasmar a los jóvenes alrededor de ese proyecto, que además no sería un proyecto, sino sería una actividad, ¿no? Entonces, no, vamos a hacer un proyecto sobre animadores y cuidadores de la madre tierra. Ah, eso está como bonito. A mí me gusta la naturaleza. Ay, sí, nos gustaría participar. Muy bien. Entonces, despertó mística. Estuvo muy bien seleccionado ese proyecto. También seleccionar ese proyecto significa mirar qué línea de acción es la que vamos a poner en marcha, como ya les decía anteriormente, y que sea capaz de desencadenar procesos de transformación. Ese proyecto que sea capaz de generar transformaciones a todo nivel, ese es el que podemos seleccionar. Después viene entonces la situación previa. Vayan pensando, yo tengo esta línea de acción, yo tengo este proyecto que ya está surgiendo. Quiero hacer un proyecto para fortalecer la unidad en la parroquia, o formar líderes, o dar formación musical, o dar formación bíblica. Bueno, cualquiera de los proyectos que ya están surgiendo según las líneas que ustedes han enviado. Entonces, la situación previa, pregúntense, ¿con qué cuento para el inicio de ese proyecto? Ah, que el proyecto es de formación en los ministerios de música. Ah, qué proyecto tan bonito. ¿Con qué contamos? Ah, no, ya tenemos instrumentos musicales, tenemos libros de cantos, contamos con el apoyo del párroco, ya tenemos un grupo de 5 personas que están formadas musicalmente y que pueden formar a otros. O sea, ya hay un equipo de trabajo. Ya, ahí evaluaste que hay 4 o 5 cosas a favor. ¿Con qué contamos? Pero también la situación previa es como tener en cuenta qué cosas nos pueden bloquear a nivel externo. Ah, sí, queremos hacer esto, pero resulta que a nivel externo queremos hacer esto con niños y con jóvenes y las familias no los traen, no los apoyan, no están convencidas. Entonces ahí puede haber un bloqueo, porque si no los traen, ¿cómo hacemos el coro? ¿Cómo hacemos? Entonces ahí escribimos esa situación que puede bloquear a nivel externo. No, también para este proyecto se necesita un presupuesto porque solo tenemos una guitarra y queremos formar 20 niños que los 20 toquen guitarra. Necesitamos 19 guitarras, no tenemos. Colóquelo. Nos bloquea no tener suficientes recursos materiales para el proyecto. ¿Listo? Eso se coloca para ir evaluando. Esto es una evaluación antes de empezar el proyecto, para que no se estrellen contra el piso y el proyecto muera antes de empezar. Y lo más importante, y a lo que más tiempo le vamos a dedicar ahora cuando estemos en los grupos, es a la elaboración del enunciado del proyecto. Allí le pueden colocar un título al proyecto. Allí después les preguntan la justificación. Ahí hay un cuadrito, ¿no? Que ustedes pueden seguir. La justificación. ¿Y ahí qué se hace? Lo que dijimos, no romper el hilo conductor. Copiar y pegar el desafío que ya habían elaborado. Eso es lo que justifica el proyecto. No es porque a ustedes se les ocurre, sino porque se hizo un análisis, se hizo un proceso y se detectó este desafío. Eso justifica el proyecto. Y viene lo más central, que es la naturaleza. ¿En qué consiste el proyecto y su espíritu? ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Cómo se piensa realizar? ¿Cuáles son los pasos? Como explicaba ahorita Lisette, 3 a 5 pasos que se van a seguir, no actividades, sino pasos. Un paso es, por ejemplo, primer paso, hay que hacer una sensibilización. Segundo paso, hay que hacer una formación. Tercer paso, ahí como ven en la foto donde está hablando esa joven que hizo un proyecto con esta metodología, allá lo está exponiendo y allá dice tercera etapa, profundización, o otra etapa, profundización. Ah, muy bien, sensibilización, formación, profundización y la última, compromiso. 4 etapas, 4 pasos que vamos a seguir en ese proyecto. Y dentro de cada etapa hay unas actividades, pero esas no las vamos a pedir por ahora. Y el otro elemento de la naturaleza del proyecto es la finalidad. ¿Para qué queremos hacer ese proyecto? ¿Para qué se necesita? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos al final? Si se dan cuenta, y son muy listos como son ustedes, la base para hacer la naturaleza del proyecto es la línea de acción. La línea de acción nos va a ayudar muchísimo, porque tiene
en qué consiste el proyecto y la finalidad. Lo que tenemos que pensar como algo nuevo serían los pasos. Además, en el enunciado del proyecto están quiénes son los agentes responsables de ese proyecto. Obviamente se tienen que colocar ustedes de primeros, o el equipo, si están en un equipo de la pastoral social o el equipo de la pastoral juvenil, o bueno. Esos son los agentes responsables, destinatarios, a quién va dirigido ese proyecto, si son jóvenes, si son adultos, si es a la comunidad parroquial, si es a los enfermos, y bueno, depende de los destinatarios y ahí hay que delimitar, ¿no? No se puede decir a toda la parroquia, no, sino específicamente a quién va dirigido este proyecto. Tiempo total del proyecto, pues ya dijimos que un proyecto no puede pasarse de un año, entonces piensen ese tiempo, un año, 10 meses, ustedes calculen, y el lugar donde se va a realizar. Entonces ahí colocan el nombre de la parroquia, la ciudad y el país. No se les olvide colocar el país, porque a veces colocan parroquia San Francisco y ya. Y uno dice, pues imagínate, parroquia San Francisco en el mundo, ¿cuántas parroquias de San Francisco hay? Son incontables. Entonces queda uno perdido, este proyecto de dónde es. Pero si tú dices parroquia San Francisco de tal ciudad y de tal país, ahora sí, de Bogotá, Colombia, ya, sí, ahí está la parroquia que queda en el centro de Bogotá. Muy importante que el proyecto quede con una espiritualidad y una mística, para que no sea un ejercicio solamente técnico. En la naturaleza hay que escribir. El espíritu de este proyecto es el samaritano o la parábola de la semilla. Busquen un texto, simplemente se coloca el texto, no escribirlo, sino la cita. Y ese será el espíritu que acompañe y anime el proyecto. Muy bien, pues con esto hemos hecho ya una explicación suficiente para entrar en la dinámica ya de los grupos. Pero vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes hagan alguno que quiera levantar la mano o escribir por el chat, alguna pregunta, algo muy puntual que tengan sobre lo que significa hacer un proyecto y los pasos que acabamos de explicar. Tal vez pueda servir proyectar un ejemplo, Lisset. Tenemos un ejemplo que ya ustedes lo vean en la práctica de una persona Así que es. fue participante y entonces posiblemente ahí lo van a ver ya en la práctica cómo se elaboró todo esto y llegó al mismo resultado, que esperemos que ustedes también lleguen a ese resultado. A ver, este es un proyecto que desarrolló la hermana Emily. Hay que ir a la primera diapositiva, Lice, estás en la última diapositiva Ok, sí. y proyectarlo. ¿Allí logran verlo? Sí, se ve bien. Mientras Lice explica, les pedimos por favor que cualquier duda que tengan así inicialmente la escriban en el chat. Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Ok, bueno, este es un proyecto que realizó la hermana Emily, ¿cierto? Una religiosa, una italiana que está en Perú, Miguel, si no estoy mal, que hizo el curso y elaboró este bonito proyecto y esta presentación, enseñárnosla a todo el grupo. Y fue dentro de los líderes de las acciones sociales. Ellos tienen varios puntos de trabajo, como ven aquí en jardines, centros comunitarios, comedores, social, centro creativo, policlínico, mujeres emprendedoras, son varios espacios de evangelización. ¿Cuál es la justificación de ellos? La falta de cercanía y de acompañamiento de los líderes y de los procesos de cada proyecto. Este es el desafío de la hermana. Por eso está allí en la justificación. Ahora, la naturaleza, que es lo que Miguel hace un momento explicaba muy bien, es lo siguiente: ¿en qué consiste el proyecto? Ofrecer acompañamiento personalizado a los líderes de las acciones sociales de la parroquia, inspirado por el espíritu de servicio de Jesús que lava los pies a sus discípulos. Si se dan cuenta, esa es la cuenta del proyecto. Ahora, pasos. Ella define 3 pasos en su proyecto: escucha, cercanía, identificación de necesidades. Segundo, formación, asesoría en la planificación o resolución de problemas. Tercero, acompañamiento, monitoreo de los procesos. ¿Para qué?
para que sean promotores sinodales de desarrollo integral de las personas con opción preferencial de los pobres. Si se dan cuenta, la idea de definir los pasos es que sea algo sencillo, algo claro, concreto, que nos indique procesos. Si ustedes se dan cuenta, el decir que se escucha y se identifican necesidades no nos muestra una actividad específica, sino que para yo poder realizar esto, esta etapa, necesito hacer varias cosas, ¿cierto? Eso nos indica un proceso. Lo mismo los otros dos pasos. Agentes. Esta es ella, la hermana Emily. La hermana Emily, está el padre Antonio. Son los responsables. Y los destinatarios, ella coloca los líderes de las acciones sociales y ahí muy creativa coloca la foto de las personas a cargo de cada misión o de cada obra, de los comedores, del centro de pastoral social, centro creativo, policlínico y jardines. Tiempo, 1 año. Ella termina este proyecto en julio, este mes. Hay que preguntarle a la hermana de Emily cómo le fue con el proyecto. El lugar, miren que ella lo define muy bien. En el territorio de la parroquia La Trinidad, distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, en la periferia sur de la ciudad de Lima, Perú. Allí no hay pierde, ¿cierto? Para quien lee el proyecto ya sabe específicamente dónde se va a desarrollar. Objetivos específicos. Es lo que nos interesa ahorita también para la última sesión. Hechos finales cumplidos. Por ahora no vamos a entrarnos mucho aquí, Miguel, porque queremos hacer hoy es la naturaleza. Pero para que sepan más o menos y tengan la idea, el hecho final cumplido es así. Hemos identificado las necesidades de los líderes de las obras sociales a nivel formativo y organizativo. Estamos acostumbrados a que al iniciar un proyecto hacemos un objetivo, entonces normalmente lo redactamos. Identificar las necesidades de los líderes. Aquí la idea que es, cuando nosotros planificamos de forma participativa, entonces quiere decir que ya, cuando llegue ese momento, quiere decir que el objetivo está cumplido. Se han identificado las necesidades y se han logrado ciertos cambios. Ellos tienen 3 objetivos específicos, hechos finales cumplidos con sus cambios, y nos comparte el aprendizaje del curso. Dice que el tema de los gritos, la importancia de la escucha en una gestión sinodal y el trabajo en el área de desarrollo humano integral. Tiempo según las prioridades, la sinergia es más que la suma de los aportes de cada uno. No sé si alguno tenga alguna pregunta referente a la naturaleza del proyecto que vamos a trabajar hoy. Lisset, yo creo que vamos a los grupos y ahí podemos aclarar como las preguntas muy personales, aunque inicialmente parece que fuimos muy claros porque en el chat no escribieron nada. Ajá. Entonces parece que estamos siendo claros en la explicación, pero como todo lo que hemos hecho, solo se aprende haciendo. Entonces le vamos a pedir, ya por favor si puedes eso, quitar ya la presentación. Le vamos a pedir a nuestro compañero Aurelio que nos envíe a los grupos. Vamos a estar 1 hora. Logrado avanzar en cada grupo con la elaboración del proyecto. Tenemos toda esta semana para determinarlo, definirlo. ¿Cómo te fue, Denis? ¿Ya lograron avanzar o no? ¿Alguna aclaración para hacer? Te pido ahí, Denis, que tome la palabra para que hagas el cierre, por favor, de este espacio, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente hemos podido avanzar. No todo el mundo del grupo, unos más que otros. Otros, como dice Severaldo, tienen que hacer el paso del cangrejo. O sea, van atrás a revisar desafíos, a revisar líneas de acción, porque ya nos damos cuenta que no estaba tan ajustado y tenemos que hacer esa mirada para terminar de ejecutar el proyecto ya de manera específica. Pues que mirábamos que teniendo la línea de acción clara, son pocos ya los apartados que tenemos que definir, como los pasos o la parte de los elementos que anteceden o los elementos que me van a frenar o que me van a dinamizar ahí el proyecto.
Me gustaría darle la palabra a alguien, aunque ya casi estamos cerrando, cómo se siente, qué aprendizaje tiene, qué retos le está dejando este proceso, 1 o 2, qué aprendizajes del día, qué retos le ha dejado, cómo se siente hasta aquí. ¿Podría compartir? Adelante. Sí. Bueno, 2 cositas. La primera es que, pues, agradecer todo esto, tanto a los hermanos que están conectados de la parroquia que están llevando el curso, como mi persona, porque cada vez, pues, estoy como más lúcido con todo este trabajo y ahora me llenó bastante porque como que me centraron en lo que nosotros queremos en la parroquia, porque estamos haciendo una práctica del plan. Entonces, meterse en esta en la analítica, la perspectiva, etcétera, es para decir, aquí este es como el corazón. Entonces, agradezco este trabajo y espero pues que los hermanos que también están conectados van en esa sintonía para que podamos hacer algo acá en la parroquia. Interesante, y como hemos venido hablando con Miguel, este proceso es de ensayo-error, haciendo, no solo es disertar, sino que bueno que ustedes ya lo están implementando, lo están contrastando, están enriqueciendo y les lleva a que lo vayan acotando de una mejor manera. No sé si Miguel o alguien más tiene algo ya para despedirnos. Miguel o alguno de los compañeros, son 10:59 exactamente. No, solamente animarlos a que por favor terminen de elaborar su proyecto. En mi grupo pasó que algunos no habían elaborado los pasos anteriores, por eso hicimos la aclaración al inicio, ¿no? Y claro, ahorita ya patinaron, ya les costó porque no tenían de dónde. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Volver a los pasos anteriores, completarlos y ahí sí pueden abordar el proyecto con la claridad que hemos explicado hoy y se les va a facilitar, ¿no? Los que sí tenían los pasos hasta ahora hechos, el desafío, la línea de acción y llegaron aquí, les salió casi que natural el proyecto, les salió más fácil, ¿cierto? Fue más claro, ¿no? Entonces esa es la invitación para todos. Todavía están a tiempo, todavía están a tiempo. Nos queda una clase, pero esta semana les invitamos a que saquen el tiempo. Nosotros estamos todos, Denis, Lisset y yo, disponibles para ayudarles, hacerles la retroalimentación. Aquí también nuestro amigo Aurelio siempre nos envía la grabación de la clase y nosotros se las compartimos con la edición de nuestro compañero Severaldo, que también nos ha venido apoyando en ese aspecto, para que ustedes puedan repasar la clase y bueno, verlo con más calma y entenderlo mejor. No nos queda otra cosa que ánimo, motivación, cerremos bien este proceso. El próximo sábado es la última clase. Completaremos el proyecto con los objetivos, que es lo que le faltaría al proyecto, plantear los objetivos. Y tendremos la presencia del secretariado de evangelización, de algunos de los miembros del secretariado, que ellos quieren saber cómo estamos cerrando este segundo grupo, porque ya tuvimos uno en enero, este es el segundo. Y ya tenemos fecha para el siguiente, que será a finales de agosto. Iniciaremos con otro grupo de parroquias de los franciscanos de la provincia. Entonces, tiene que poner un punto alto, ¿no? De compromiso y de aprendizajes. Entonces, ahí los animamos y cuenten con nosotros esta semana para aclarar todo lo que ustedes necesiten para llegar a esa meta. Dice Gerardo allí que si podemos traer comida para compartir a la última clase, comida y hacer un brindis. Hacer un brindis. Brindis internacional. Ahí traemos aguardiente, ron, cerveza, bueno, de nuestros países. Y hacemos un brindis al final. Yo tengo un problema para el próximo sábado porque tengo ordenaciones diaconales en mi Ay, no me diga, no vas a estar entonces. Les invito a que nos acompañen con su oración y los de la parroquia, pues yo no sé cómo le van a hacer, pero yo sí tengo que estar ahí. Bueno. ¡Pedimos permiso! ¿Pedimos permiso o pedimos que nos repliquen la clase después? Ay, qué pena. Porfa. No va a ser lo mismo, definitivamente. Por favor, pedimos permiso. Aprovecho para saber si hay algún material que sistemáticamente presente todo el curso que hemos recibido.
porque yo a veces me pierdo un poco, a veces sintonizo, yo estoy en una parroquia que tiene el plan pastoral participativo, pero a veces uno no logra encontrar dónde está el hilo. ¿Cómo podríamos tener algún material? Lo podemos buscar con mucho gusto, Fray, que sea sencillo para que lo puedan tener. Sí, cómo no. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Francisco, ¿querías decir algo de pronto ya para terminar? Sí, solo nada más para preguntar en la línea de lo que preguntaba Fray anteriormente. El plan pastoral del vicariato de Puerto Maldonado, que está interesantísimo, muy bonito, ¿qué tanto se acerca a todo lo que hemos estado viendo? Totalmente, hermano. Todavía estoy trabajando con ellos. Eso no se hizo el plan y quedó atrás, sino estamos en este momento elaborando proyectos en cada parroquia, trabajando pastoral juvenil. Ya está en ejecución, siguiendo ese plan. O sea que de todas las clases que hemos recibido, esta podría ser una ejemplificación casi perfecta. No perfecta. No perfecta. Casi. No, un ejercicio. Míralo como un ejercicio, un esfuerzo que se está haciendo en ese vicariato y que se están guiando. Y empezando por el obispo y todo su grupo, se están orientando y basando en ese plan que ustedes les compartimos. Muy bien, gracias. Bueno, hermanos, entonces les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Lisset, por tu trabajo. Denis, buena semana. Aquí te recibimos, Denis, con mucho cariño, que viene para Colombia esta semana. Aquí te recibimos con cariño. ¿Nos trae alguna cosita? Nos trae alguna cosita, sí. Bueno, hermanos, que pasen muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Semana. No responde.